Seguro que todo lo que se haga difusar la cultura y la lengua sefaradí es muy positivo. Ujú. Y te quería demandar ahora, ¿cuál piensas sobre el avenir? ¿Cuál piensas que va a afectar en 10, 15, 20 años con el latino? Para responder a esta pregunta, quiero recordar un tracto del film del último sefardí que quitó Eliezer con la televisión española, cuando Eliezer estaba en Estambul con un grupo de académicos Ujú, y de gente y de gente que sabía el ladino de la chiques, ujú, había gente que decía nosotros a las criaturas nuestras no las estamos durmiendo con estas nanas, no les estamos hablando y estamos dando la razón a la gente que no quiere educar a los mancebos en ladino. Además, también había gente que decía, ahora con la gente manceba estamos siendo testigos de un milagro porque no habrá ninguno que hable ladino como su única lengua, además sí habrá gente que hable ladino como segunda, tercera, cuatrena lengua y eh, por eso es que ahora yo quería hacer alguna colaboración con con casales de ladino o con organizaciones de ladino, que para mí el ladino es parte de mi vida, ha sido parte de mi vida desde hace 12 años y creo que no es bueno que la gente no se sabente que está allá. Además, vista que haya personas como Devinar, como Karen Sarjón, como Liliana y Marcelo Benveniste, ujú. que hacen una labor muy endiamantada, como diría Alicia Siso, con la difusión del ladino y de la jaquetía. Seguro. El ladino ich no va a morir. No es Ujú, colai de mantener el ladino como lengua, ahora porque hay lenguas que son mucho más importantes a la vista y en los ojos de mucha gente. Ama, no por no ser colai, el ladino tiene que desaparecer. ujú. Es verdad eh, que siempre que vamos a tener estos profesores que están laborando tan bueno, y saludes a todos, a Liliana, a Devin y a todos los que nombrates, Uh -huh. vamos a tener una chance de reuscir para el avenir en el ladino. Y el argumento que no es una lengua muy importante para mucha gente, lo tengo sentido muchas veces, ma por esta misma razón también, porque no hay mucha gente que lo hable, cada uno y uno que lo habla tiene muchas oportunidades de difusarlo. Porque Exacto. si tú te metes a decir que hablas ladino en España, vas a topar que hay 10, 20 personas como tú, Uh más no -huh. más de esto. Y que cada uno y Exacto. uno que En mi va a querer... propia, exacto. Por ejemplo, en mi propia familia hay gente que me dice, mamá, esto es un español carestereado, esto es un español que no es una lengua, que no es una lengua propia. Ama, yo me siento y muy honroso y muy honorado también de haber podido meldar el latino y empezarme el latino, porque en mi opinión yo estoy recibiendo ahora la tarea de ser una especie de mensajero del ladino para el siglo XXI de la gente manceba. Encina es cada uno y uno, eh, porque no hay mucha gente que lo habla, cada uno y uno que lo hablamos, somos parte activista, mismo Uh si lo -huh. queremos, mismo si no hacemos nada para adelantar la lengua, ya estamos haciendo algo.
siempre nos demandan de hacer activismo, porque mismo si no nos estamos dando cuenta de esto, cada vez y vez que lo estamos haciendo una de activismo, una Una mitzvah, actividad sí. de activismo para Ladino. Mashallah. Nunca, merci mucho, caro Saverio, por esta entrevista y esperamos que tu visita tenga muchas y muy hermosas hermanas, inshallah. Ah, sí.